Hola gente linda, ¿cómo están? En la clase pasada habíamos hablado de la economía, cómo se responde o quiénes responden las tres preguntas fundamentales de la economía. Habíamos hablado de la planificación centralizada y habíamos hablado de la toma de decisiones dispersas. Entonces nosotros ahora vamos a hablar de la toma de decisiones dispersas, que es realizada por individuos. Entonces estaremos hablando un poco del método, ya que estamos hablando del individualismo metodológico, que es el método aplicado por casi todas las escuelas de pensamiento de economía. Obviamente no todas, pero la mayoría de ellas aplica ese método. Cuando hablamos de individualismo metodológico, no estamos hablando de individualismo atomista que tiene que ver con una ideología o que tiene que ver con alguna, por decir así, una interpretación de la sociedad en sí. Estamos hablando de un método para llegar a descubrir verdades sobre la economía. Entonces el individualismo metodológico lo que hace es tratar de reducir la sociedad a su unidad mínima, y esa unidad mínima es el individuo, y a partir del individuo entender esa serie de relaciones sociales que se forman a medida que el individuo interactúa con otro. ¿tá? Entonces el individualismo sí, como ciencia o como método, es la búsqueda por medio del individuo de entender o comprender la sociedad. La sociedad entonces está formada por individuos y son los individuos los que actúan y toman decisiones. Los individuos en el recorrer de su evolución ha llegado a transformarse en animales gregarios, o sea, la humanidad en sí se caracteriza porque sus individuos forman comunidades de cooperación, a lo cual normalmente se le llama un comportamiento gregario a eso cuando hablamos de biología. ¿verdad? Entonces el comportamiento gregario hace con que los individuos empiecen a conectarse con otros individuos y luego con eso se forma la interacción social, pero ahí hay que tener en cuenta de que normalmente el individuo tiene o durante todos estos siglos y milenios de evolución ha desarrollado ciertas tendencias comportamentales que los psicólogos llaman de motivos sociales. Entonces es característico del humano tener dos extremos, por decir así, de motivos sociales. Uno es el motivo social de seguridad y el otro es el motivo social de aceptación. El motivo social de aceptación es aquel en el cual el individuo lo que busca es formar parte de la manada, quiere agradarle al resto de integrantes del grupo social y entonces va renunciando a su propia individualidad y se somete a los caprichos de la mayoría o a los caprichos de un líder. Generalmente lo que busca con eso es prosperar. ¿verdad? Normalmente lo que uno busca es progresar y si no logra hacerlo de manera individual, busca conectarse con otros grupos sociales. Normalmente los grupos sociales también buscan protegerse y por lo tanto normalmente tienden a excluir a aquellos que consideran que no se están adaptando o adecuando al resto del grupo. Entonces el que tiene esa tendencia a ser más proclive a la búsqueda de aceptación social tenderá a tratar de renunciar a su individualidad y buscar la aceptación de la manada. Por otro lado, existen los que buscan el motivo social o que son movidos por el motivo social de seguridad. Aquellos buscarán alejarse o aislarse de la manada porque así se sienten más seguros y más capaces de progresar o prosperar por sí mismos. Entonces esos son los dos extremos. Normalmente hay un rango enorme de combinaciones. Algunos son un poco más tendientes hacia la aceptación, otros buscan en cierto momento mayor seguridad, etc. Pero esos motivos sociales afectan el proceso de toma de decisiones. Entonces el ser humano normalmente se asocia con otros porque busca ciertos objetivos y justamente esos objetivos coinciden con los objetivos de otros individuos y por ello es que se asocian. Y normalmente aquellos individuos que tienen ciertos objetivos comunes se asocian para lograr ese objetivo, porque de manera individual o dispersa de repente no lo lograrían. ¿tá? Pero eso no implica que estarán coincidiendo en todos sus objetivos. Probablemente estarán de acuerdo en ciertos objetivos para cierta actividad, pero el individuo tendrá sus propios objetivos particulares también en otros campos. Entonces, por eso siempre decimos que es el individuo el que toma las decisiones.
Por eso se comete a veces, podemos decir que se comete un error al tratar de tratar a países o a empresas o a colectividades en general como individuos. Entonces, por ejemplo, ahora decimos que Rusia invadió Ucrania, pero en realidad tanto Rusia como Ucrania no son individuos, no actúan por sí mismos. Lo que existen son individuos dentro de esas organizaciones que están tomando decisiones. En el caso de Rusia, ciertos individuos están tomando la decisión de invadir Ucrania, y en el lado de Ucrania ciertos individuos están tomando la decisión de defenderse de tal agresión, etc. Entonces lo mismo ocurre con una empresa. Una empresa no es una empresa la que toma la decisión de absorber a otra empresa, sino son individuos dentro del orden jerárquico de esa empresa o de esa organización que toman la decisión de comprar acciones o hacer una absorción de otra empresa. Entonces siempre serán los individuos, los agentes individuales que toman las decisiones. Por eso son el asunto de estudio de la economía. ¿Está? Entonces eso es todo. Muchísimas gracias por su atención en esta clase. Como siempre, espero comentarios y críticas abajo para ir mejorando, y nos vemos en la clase siguiente. Muchísimas gracias. Hasta luego.